El cielo sobre la llanura se había tornado de un color plomizo, cargado con el peso de tormentas que no traían agua, sino presagios. El viento aullaba como una bestia herida, arrastrando las sombras de 1000 peligros acechantes. Los hombres llamaban a este lugar el Valle del Ciego Destino, donde los lazos de los cazadores estaban ocultos bajo la arena y la peste caminaba a plena luz del día, invisible pero letal. Corriendo entre las grietas de las rocas, el hombre buscaba desesperadamente un lugar donde el miedo no pudiera alcanzarlo. Sus pulmones ardían y el sonido de sus pasos era devorado por el estruendo de un trueno que parecía partir la tierra. Sabía que afuera, el mundo era un hervidero de garras y de trampas diseñadas para el alma. Entonces, ante él, no surgió una muralla de piedra, sino algo más antiguo, algo que desafiaba la lógica del tiempo, una presencia, un abrigo invisible pero sólido como el diamante. Sin dudar, se lanzó hacia lo que su espíritu reconocía como su única salvación. Al cruzar el umbral de aquella presencia, la voz del hombre, firme y resonante por encima del caos, gritó hacia los cielos: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». En el instante en que pronunció la última palabra, un silencio absoluto descendió sobre él. El aire exterior, cargado de muerte, golpeó contra una barrera invisible que vibró con una luz dorada y cegadora. Pero justo cuando la calma parecía haber triunfado, un sonido sibilante y gélido surgió desde la oscuridad que se acumulaba al otro lado del muro. Algo, o alguien, había visto dónde se ocultaba y comenzaba a rodear su fortaleza, preparando un asalto que desafiaría incluso lo más alto. La oscuridad exterior no se había retirado. Al contrario, se había condensado, tomando una forma casi física, viscosa y pesada, que se filtraba entre las fisuras de la realidad, buscando un resquicio en el baluarte del Altísimo. Aquella presencia sibilante, el terror de la noche, se arrastraba con un propósito maligno, olfateando la esencia del habitante que se atrevía a desafiar las leyes del valle. El hombre permanecía inmóvil en el centro del refugio, con el corazón golpeando sus costillas como un tambor de guerra. Podía sentir el frío antinatural que emanaba de la criatura que acechaba afuera. Era un frío que no congelaba la piel, sino que buscaba entumecer la esperanza. La voz que susurraba desde la sombra se burlaba de su fe, prometiendo que ninguna muralla era impenetrable y que incluso bajo la sombra del Omnipotente, el miedo siempre encontraba un camino. El aire dentro del refugio comenzó a agitarse, y las paredes de luz dorada parpadearon bajo la presión de un ataque invisible. La criatura estaba lanzando su primera carga, una ráfaga de dardos de duda y pesadilla, diseñada para romper la paz de que buscaba refugio. Justo cuando una sombra alargada y afilada como una lanza de obsidiana atravesaba la barrera protectora, deteniéndose a solo centímetros del rostro del hombre, éste comprendió que la batalla apenas comenzaba. La criatura no solo buscaba su vida, buscaba que él mismo abandonara su posición y abriera la puerta. El hombre cerró los ojos, preparándose para el embate, sabiendo que la protección era total, pero que su propia resolución estaba siendo puesta a prueba mientras el enemigo comenzaba a invocar la flecha que vuela de día para probar la solidez de su fe. El impacto de la sombra contra la barrera no produjo un estruendo, sino un lamento metálico que resonó en la médula de los huesos del hombre. La flecha no era un proyectil físico, sino un pensamiento punzante, una idea de desamparo que intentó clavarse en su mente. Era la flecha que vuela de día, aquella que ataca cuando el sol brilla y uno cree estar a salvo, buscando la arrogancia o la distracción del corazón. El hombre sintió como el dardo de duda rozaba su voluntad. El ambiente se volvió sofocante. El calor de mediodía en el valle se intensificó hasta niveles insoportables, creando espejismos de ciudades en ruinas y promesas rotas. El enemigo, oculto tras la cortina de la realidad, sabía que si lograba que el hombre dudara aunque fuera por un segundo, la brecha se abriría. «Él te librará del lazo del cazador», murmuró el hombre, repitiendo el verso como un manto que comenzó a emitir una luz propia, una frecuencia que repelió la flecha sibilante hasta desintegrarla en cenizas de oscuridad. Pero el enemigo, lejos de retirarse, multiplicó sus tácticas. El cielo, que hasta hace poco estaba despejado, comenzó a oscurecerse de manera antinatural, como si una plaga de langostas estuviera devorando la luz del sol. El hombre comprendió con horror que la siguiente amenaza no sería un proyectil aislado, sino una ofensiva masiva diseñada para ocultar el sol y sumergirlo en una penumbra donde ni siquiera la luz del refugio parecería suficiente. Una atmósfera de destrucción comenzó a gestarse en el horizonte, cobrando una magnitud aterradora.
La oscuridad que descendía no era la simple ausencia de luz. Era una entidad viviente, una destrucción repentina que avanzaba como una marea de brea hirviente, devorando el horizonte. Los pájaros callaron, el viento dejó de soplar, y la propia tierra pareció contener el aliento ante la magnitud del cataclismo que se aproximaba. Esta era la destrucción que en medio del día destruye, capaz de convertir en polvo lo que ayer era una fortaleza inexpugnable. El hombre, ahora en pie, sentía como el suelo bajo sus pies vibraba con la proximidad de la plaga. La barrera dorada que lo rodeaba, antes brillante y constante, empezó a ondularse como agua bajo el efecto de una tormenta. Los cimientos del refugio crujían, no porque fueran débiles, sino porque la fuerza que se abalanzaba sobre ellos era un horror que no debería existir en el mundo natural. El cazador, aquella mente maestra detrás de las sombras, lanzó su risa a través del vacío, una vibración que hizo que las piedras del refugio se resquebrajaran. Él sabía que el hombre estaba mirando el abismo, y el abismo, por primera vez, le estaba devolviendo la mirada con una intensidad que paralizaría a cualquier otro mortal. El habitante del refugio se dio cuenta de que si intentaba luchar contra la oscuridad con sus propias fuerzas, sería consumido en un instante. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse. Se aferró a su fe como si fuera una ancla de acero en medio de un huracán, mientras la primera ola de la destrucción golpeaba su escudo, enviando ondas de choque que hicieron que el mundo entero se estremeciera, presagiando que incluso en medio de este caos masivo, el conteo de los caídos a su alrededor sería una cifra que desafiaría toda lógica. El estallido de la destrucción fue absoluto, un cataclismo que parecía querer borrar el mapa mismo de la existencia. Pero, extrañamente, dentro del círculo de luz, el hombre permanecía indemne, aunque su visión se nublaba por la carnicería que ocurría a pocos metros de donde terminaba su protección. La realidad se desdobló ante sus ojos, permitiéndole ver lo que el salmista había profetizado con una claridad aterradora. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor. No eran insectos, eran las vidas de miles que, carentes de un refugio, eran barridas por la implacable marea de oscuridad. Vio torres colapsar como si fueran castillos de naipes y ejércitos enteros disolverse en el polvo, víctimas de la peste y el contagio que el cazador había desatado con impunidad. El hombre se sentía una isla de quietud en medio de un océano de caos absoluto. Sus ojos, aunque empañados por la tragedia que presenciaba, no perdían la concentración en el Altísimo. Sin embargo, a pesar de la carnicería, la oscuridad no se saciaba. El cazador, furioso al ver que su presa principal permanecía intacta mientras miles sucumbían, decidió cambiar de táctica. Ya no usaría la fuerza bruta de la multitud, sino que dirigiría su mirada personal hacia él. El suelo bajo sus pies se abrió, no por un terremoto, sino por algo mucho más antiguo y siniestro, un portal que conectaba directamente con el inframundo. De las profundidades de la grieta, comenzó a emanar un hedor a azufre y desesperación. Algo, dotado de inteligencia y una malevolencia ancestral, estaba trepando desde los abismos, una criatura de sombras que no buscaba la muerte de otros, sino que venía personalmente a reclamar el alma del que se escondía en el refugio. La tierra se retorcía como si tuviera nervios, y del centro de la brecha surgió una figura que desafiaba la luz. No era un soldado, ni una peste, ni una flecha. Era la encarnación del terror nocturno, una entidad cuya mera presencia hacía que la luz dorada del refugio se tornara escarlata por la tensión. El hombre sintió un peso en el pecho, una presión que le impedía respirar. La criatura no atacaba con armas. Atacaba con la revelación de sus propios secretos, con la proyección de sus miedos más profundos. El enemigo se deslizó hacia la barrera, y esta vez el hombre no solo miraba, veía. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Resonó en su mente, pero ¿era una recompensa o un juicio?
La criatura comenzó a mostrarle, como en un espejo distorsionado, las consecuencias de cada decisión, de cada error, de cada momento en que el hombre había flaqueado en su vida, tratando de convencerlo de que no merecía el refugio en el que se encontraba. Fue una batalla de voluntades. La criatura se acercó tanto que el hombre pudo ver el vacío insondable en sus ojos, un vacío que intentaba succionar su fe. El aire se volvió gélido, y el refugio, antes un faro, comenzó a parpadear como una vela en medio de un ventarrón. El hombre se dio cuenta de que no bastaba con estar dentro, tenía que reclamar su posición. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Declaró con una voz que, aunque quebrada por el miedo, comenzó a ganar una fuerza sobrenatural. Al pronunciar estas palabras, el escudo dorado no solo se estabilizó, sino que se expandió, empujando a la criatura de vuelta hacia el abismo que había abierto. Sin embargo, al caer, la entidad dejó caer algo, un objeto o una marca que quedó atrapada en el borde del refugio, algo que irradiaba una negrura tan densa que empezó a corroer la misma tierra que servía de cimiento su protección. El hombre supo que el verdadero peligro no era lo que atacaba desde afuera, sino el rastro corrupto que el mal estaba dejando en su umbral, un rastro que empezaba a invocar fuerzas aún más oscuras de las que había enfrentado hasta ahora. La mancha de negrura en el umbral no era un simple residuo, era un ancla, un dispositivo de succión espiritual que estaba drenando la vitalidad de la tierra bajo sus pies. El hombre observaba con horror cómo las flores y la hierba, que hasta hace un momento florecían en los límites de su refugio, se marchitaban instantáneamente, convirtiéndose en ceniza gris. Era el contagio manifestándose de una manera más insidiosa, la corrupción del entorno. El silencio que siguió a la caída de la entidad fue mucho más aterrador que los rugidos anteriores. Era un silencio expectante, el preludio de una tormenta de otra naturaleza. El cazador ya no intentaba irrumpir con fuerza física. Estaba esperando a que el hombre, agobiado por el agotamiento y la visión de la destrucción a su alrededor, bajara la guardia un solo instante. De repente, una voz comenzó a emanar no del exterior, sino del rastro de negrura que quedaba en el umbral. No era una voz gutural, sino un susurro suave, tentador, que imitaba a la perfección la voz de aquellos seres queridos que el hombre había perdido en el camino. Aquella peste que destruye en medio del día había mutado en algo más cruel. El ataque emocional, el señuelo de la nostalgia y la culpa. El hombre sintió una punzada en el corazón al escuchar el llamado. La barrera dorada comenzó a hacerse transparente, debilitada por su propia vacilación interna. El enemigo sabía que la defensa más poderosa no es la que protege el cuerpo, sino la que protege el corazón de la duda. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, trató de articular el hombre, pero su voz sonó débil, como un eco lejano. Pero, ¿cómo proteger mi mente de los recuerdos que me están quemando? La negrura en el umbral comenzó a crecer, extendiendo zarcillos invisibles que empezaron a enredarse en sus tobillos, no con fuerza física, sino con el peso muerto de su propio pasado. Estaba siendo atrapado, y algo descendía desde las nubes cargadas del valle, algo que el hombre aún no podía ver, pero que sentía como una presión inmensa sobre su cabeza, descendiendo con una velocidad vertiginosa. La presión sobre su cabeza no era un peso físico, sino una revelación. El cielo se estaba abriendo, pero no para traer luz, sino para dejar caer a los guardianes del cazador. Si los ataques anteriores habían sido el asedio de la infantería, esto era la llegada de la artillería pesada del abismo. Descendiendo entre las nubes negras como relámpagos invertidos, figuras aladas con garras de hierro comenzaron a tomar posición, rodeando el refugio en un círculo perfecto. El hombre, con los pies encadenados por los zarcillos de la culpa, sintió como su voluntad se fragmentaba. La voz tentadora en el umbral seguía susurrando, mezclando sus errores pasados con el sonido de las alas batiendo el aire, un zumbido que recordaba al de 1000 avispas. La barrera dorada, antes vibrante, ahora mostraba grietas microscópicas por donde comenzaba a colarse un aire gélido, un aliento de muerte que marchitaba todo lo que tocaba. ¿Qué queda de un hombre cuando su propia historia se vuelve su verdugo?, se preguntó el hombre,
mientras los guardianes del abismo aterrizaban con estruendo, creando cráteres a pocos centímetros de la cúpula protectora. La tierra temblaba, y con cada sacudida, los zarcillos de negrura subían por sus piernas, tratando de alcanzar su corazón para apagar la última chispa de esperanza que quedaba encendida. Sin embargo, en el momento de mayor desolación, un detalle pasó inadvertido para los atacantes. El rastro de negrura no podía atravesar la fina línea donde el hombre, inconscientemente, mantenía su mano apoyada sobre el suelo, como si estuviera conectado a un circuito de poder infinito. De repente, el cielo sobre él se iluminó con una luz que no provenía del sol, sino de algo mucho más alto, algo que comenzó a descender para tomar control de la situación. Los guardianes del abismo se detuvieron en seco, retrocediendo ante una autoridad que no habían esperado ver en este plano. Pero el hombre, al alzar la vista, se dio cuenta de que lo que descendía no era un ejército de ángeles comunes, sino algo mucho más temido por las fuerzas de la oscuridad. Lo que descendía desde las alturas no poseía la forma humana que los relatos antiguos solían describir. Era una manifestación de orden puro, una columna de fuego y justicia que cortó las nubes como una espada de doble filo. Los guardianes del abismo, que hace un instante parecían invencibles, se desplomaron hacia atrás, sus alas de hierro chirriando contra la atmósfera como metal en una fragua. El hombre, postrado en el suelo, vio cómo esa columna de luz se posaba sobre el umbral, evaporando al instante los zarcillos de negrura que intentaban aprisionarlo. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío en el que sólo se escuchaba el pulso de la creación misma. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La voz no salió de los labios del hombre, sino que resonó desde la propia estructura de la realidad, vibrando con una autoridad que hizo que el aire se tornara eléctrico. La cúpula dorada se expandió, transformándose en una muralla de fuego blanco. Los guardianes del abismo, al ver tal despliegue, intentaron huir hacia las grietas de donde surgieron, pero la columna de luz los inmovilizó, manteniéndolos en un juicio constante bajo la mirada del Altísimo. El hombre finalmente pudo ponerse en pie. Sus piernas, antes pesadas por la culpa, se sentían ahora ligeras, fortalecidas por una energía que no le pertenecía pero que fluía a través de él. Sin embargo, al mirar hacia el horizonte del valle, vio que la batalla no se limitaba a su entorno inmediato. La columna de luz estaba conectada a una red de rayos que se extendían por todo el territorio, una red que empezaba a iluminar cada rincón oculto donde el mal se había refugiado. Pero algo en la base de la columna, justo donde la tierra comenzaba a resquebrajarse nuevamente, llamó su atención. No era un enemigo, sino una señal, un símbolo ancestral grabado en el suelo que estaba empezando a brillar con una intensidad rojiza, indicando que, aunque los guardianes estaban contenidos, el cazador estaba preparando un sacrificio que alteraría la naturaleza misma de su refugio. La marca en el suelo, aquel símbolo grabado en la piedra, comenzó a latir con una frecuencia errática. No era una runa de ataque, sino una puerta de doble vía. El cazador no buscaba invadir el refugio esta vez. Buscaba convertirlo en una prisión, una jaula de realidad comprimida donde ni siquiera la luz del Altísimo pudiera alcanzar al hombre. El suelo bajo sus pies se volvió translúcido, revelando una maquinaria de engranajes negros y sombras perpetuas girando en el subsuelo. El hombre sintió una sacudida violenta. La columna de fuego blanco, que hasta hace un segundo era su garantía de seguridad, empezó a fragmentarse. El sacrificio que el cazador preparaba no era de sangre, sino de tiempo. Intentaba detener el flujo del momento, crear un eterno presente de agonía donde el hombre quedara congelado, viendo cómo el mundo exterior se deshacía sin poder hacer nada. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, recitó el hombre, con los ojos fijos en la marca roja que se expandía como una mancha de aceite. Al pronunciar el versículo, la fuerza de sus palabras chocó contra el mecanismo del tiempo. Se produjo una distorsión visual. Los árboles a lo lejos se movían a cámara rápida, marchitándose y volviendo a florecer en un parpadeo, mientras el tiempo dentro del refugio se estiraba hasta romperse. La columna de luz reaccionó a la amenaza, girando sobre sí misma y convirtiéndose en un vórtice que comenzó a succionar la corrupción de la marca. Pero el cazador fue más astuto de lo que esperaba. En el centro de la distorsión, una sombra se separó de la oscuridad general. Tenía forma humana, pero carecía de rostro, vestía harapos y goteaban ceniza. Era el ejecutor, aquel encargado de asegurarse de que el pie del hombre, efectivamente, tropezara. El ejecutor no atacó al hombre. Atacó la percepción del hombre sobre su propio destino, empujándolo hacia el borde del abismo, donde el suelo ya no era tierra firme,
sino un vacío que prometía una caída infinita. Justo cuando el hombre sentía que el suelo desaparecía bajo sus talones y que sus pies estaban a punto de encontrar esa piedra fatídica, una mano invisible, gigantesca y hecha de luz estelar, se cerró suavemente alrededor de su cintura, sosteniéndolo en el aire, justo antes de que el ejecutor pudiera darle el empujón final hacia la nada. La suspensión en el vacío fue breve pero sobrecogedora. El hombre se encontró flotando sobre el abismo, sostenido por la mano de luz estelar. Debajo de él, el ejecutor, esa figura sin rostro que destilaba ceniza, se quedó paralizado, con los brazos extendidos en un gesto de frustración absoluta. Al no poder derribarlo, el enemigo lanzó un alarido sónico que hizo vibrar el aire, buscando que el hombre soltara la fe necesaria para mantenerse a flote. El hombre miró hacia abajo y vio el tropezón que le habían preparado. Una piedra de afilar, oculta en la negrura, imbuida con una maldición diseñada para fracturar el espíritu de quien la tocara. Si sus pies hubieran impactado contra ella, su conexión con el Altísimo se habría cortado instantáneamente. Pero allí, suspendido por la mano invisible, el hombre comprendió la profundidad de la promesa. No era solo evitar la caída, sino ser sostenido activamente, incluso cuando el terreno debajo de él desaparecía. La mano estelar lo depositó suavemente de regreso en un trozo de suelo firme, pero algo había cambiado. La atmósfera del valle ya no era la de un campo de batalla común. Las leyes físicas comenzaban a disolverse bajo la presión de las fuerzas en conflicto. El ejecutor, al ver su plan frustrado, comenzó a fundirse con las sombras circundantes, creciendo hasta alcanzar proporciones titánicas. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, susurró el hombre, sintiendo como las palabras no solo salían de su boca, sino que se materializaban como un sello de autoridad en el aire. A medida que recitaba el verso, el suelo bajo sus pies dejó de ser tierra y se transformó en una plataforma de cristal inquebrantable. El ejecutor, ahora convertido en una amalgama de bestias feroces, un león de sombras y una serpiente de escamas oscuras, se abalanzó sobre él. El hombre, armado no con hierro, sino con la convicción absoluta de su posición, vio cómo la criatura se lanzaba. Pero, en lugar de retraerse, dio un paso adelante, hacia el epicentro del peligro. En el momento en que las garras del león oscuro estaban a punto de alcanzar su cuello, la plataforma de cristal emitió un pulso de energía pura que desintegró la forma de la bestia, dejando descubierto algo aún más aterrador detrás de ella. Un portal que conectaba con las profundidades de un mar de fuego, un dragón ancestral que comenzaba a emerger lentamente, haciendo que la tierra se partiera en dos debajo de ellos. La tierra se partió con el sonido de un trueno geológico, revelando el abismo hirviente del que emergía la escama más grande que el hombre había visto jamás. Era el dragón, la encarnación del caos primordial. Su cuerpo, forjado en la presión de eras olvidadas, ascendía como una cordillera viviente, haciendo que las montañas del valle parecieran simples colinas. El aire se volvió insoportable, cargado de azufre y ceniza ardiente. El hombre, de pie sobre su plataforma de cristal, se sintió minúsculo, pero no débil. La promesa resonaba en sus venas con una potencia nueva. Hollarás al cachorro del león y al dragón. La profecía no era una invitación a la batalla, sino una declaración de victoria predeterminada. El dragón abrió sus fauces, y de ellas brotó una llamarada que no buscaba quemar la carne, sino borrar el rastro de la existencia del hombre. Sin embargo, al tocar la plataforma de cristal, la llama se dividió, rodeando al hombre como si él fuera una roca en medio de un torrente de agua cristalina. El fuego, al chocar con la autoridad de su fe, perdió su ferocidad y se tornó en una luz blanca que iluminaba los rostros ocultos en las sombras del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La voz del Altísimo resonó, esta vez con una ternura que contrastaba profundamente con el rugido del monstruo. El dragón, confundido y enfurecido, intentó embestir con toda su masa, pero se encontró con una fuerza invisible que le empujaba hacia abajo, hacia las profundidades de donde había salido. El hombre, comprendiendo que su posición era inexpugnable, caminó hacia el borde de su plataforma, donde la inmensa cabeza del dragón se agitaba en un intento desesperado por liberarse. Con una calma que desafiaba a la naturaleza, el hombre levantó su mano. En ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse. El dragón, a punto de lanzar un último rugido destructor, quedó petrificado en una forma estática, una estatua de terror condenada a ser vencida por la simple presencia de aquel que amaba al Altísimo. Pero, mientras el dragón se hundía lentamente, algo cayó de sus fauces, un antiguo pergamino atado con cadenas de oscuridad,
que comenzó a desenrollarse en el aire, revelando secretos que el hombre nunca debió conocer. El pergamino flotaba en el aire, suspendido por una magia prohibida. Sus bordes, carbonizados por el fuego del dragón, comenzaron a desprenderse en cenizas negras que, al caer al suelo, formaban palabras en una lengua muerta. El hombre, cuya visión ahora trascendía lo material, pudo leer los secretos que contenía. Eran los nombres de las plagas, las debilidades de los reinos y las fechas de caída de imperios que aún ni siquiera habían nacido. Era una carga de conocimiento prohibido, una tentación diseñada para seducir al hombre con el poder del entendimiento absoluto. Si aceptaba leer el pergamino, sus ojos se abrirían a todas las miserias del mundo, y esa carga sería su ruina. La plataforma de cristal empezó a vibrar, como si el mismo suelo estuviera rechazando la presencia del documento. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El susurro del Altísimo volvió a calmar el caos, esta vez con una autoridad tan absoluta que el pergamino comenzó a arder espontáneamente, no con fuego destructivo, sino con una llama purificadora. El hombre cerró los ojos, negándose a mirar las letras que prometían el conocimiento del mal. En su mente, el nombre del Altísimo se grabó como un sello de luz, una palabra que contenía toda la sabiduría necesaria para subsistir. A medida que el pergamino se desintegraba en chispas de luz, el dragón, incapaz de soportar la revelación de aquel nombre, soltó un alarido final que desgarró el tejido de la realidad, creando una falla en el espacio-tiempo justo frente al hombre. A través de esa fisura, el hombre no vio más oscuridad, sino un atisbo de una ciudad inmensa, hecha de oro y luz, donde el tiempo no existía y la paz era el lenguaje común. Pero, justo cuando intentaba acercarse para contemplar aquella visión, una mano, esta vez hecha de sombras espesas, surgió desde los bordes de la falla, intentando arrastrarlo de vuelta al campo de batalla del valle, tratando de impedir que terminara de invocar el nombre que sellaría su destino final. La mano de sombras que surgió de la falla no buscaba herirlo, sino arrastrarlo hacia el caos absoluto. Se aferró al brazo del hombre con una fuerza gélida, una desesperación cósmica que intentaba evitar que él alcanzara la plenitud del propósito divino. La visión de la ciudad de oro parpadeaba, viéndose amenazada por la distorsión que la mano oscura provocaba al intentar atravesar la barrera entre mundos. El hombre sintió como el frío de la sombra comenzaba a trepar por su piel, entumeciendo sus sentidos. Sabía que si se dejaba vencer ahora, si permitía que la duda sobre su propia valía se filtrara, sería arrastrado al olvido de donde provenían las sombras. Pero entonces, al recordar que conocía su nombre, la vibración de su fe se convirtió en una onda de choque. «Me invocará, y yo le responderé», declaró el hombre, y al pronunciar el nombre, la palabra no fue solo un sonido, sino un estallido de luz pura que emanó directamente de su pecho. El efecto fue instantáneo. La mano de sombra no solo se soltó, sino que se evaporó como niebla bajo el sol abrasador. La falla en el tejido de la realidad se cerró con un chasquido de trueno, pero no antes de que una estela de energía dorada saliera de ella y envolviera al hombre, levantándolo físicamente del suelo. Sus pies ya no tocaban la plataforma de cristal. Ahora estaba suspendido en el aire, inmerso en una presencia que lo protegía no desde fuera, sino desde su propio ser. El valle, que hasta hace un momento era un hervidero de monstruos y sombras, quedó en un silencio sepulcral. El enemigo, que observaba desde lo más profundo de las grietas, comprendió que ya no estaba luchando contra un hombre, sino contra una voluntad que se había fusionado con la del Altísimo. Pero, justo cuando el hombre pensaba que la batalla había cesado, el cielo se tiñó de un rojo sangre y una nueva voz, diferente a todas las anteriores, comenzó a tronar desde las nubes, anunciando que el cazador estaba listo para jugar su última y más cruel carta, el ataque a la paz interior. La voz que tronaba desde el cielo rojo no era un rugido, sino un lamento distorsionado, una cacofonía de todas las voces que el hombre había amado y perdido. El cielo se desgarró, y en lugar de ángeles o demonios, comenzaron a caer espejismos, visiones de momentos en los que el hombre había fallado, de promesas que no cumplió, de miedos que lo habían hecho retroceder. Era la artillería psíquica más peligrosa, el ataque a la paz interior. El hombre, suspendido en el aire, comenzó a descender lentamente. El aire se volvió pesado, saturado de una melancolía tóxica que intentaba romper su conexión con la fuente de su seguridad. «Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré», recitó el hombre, pero esta vez el vacío en su pecho ante el recuerdo de su propia fragilidad le hizo dudar. ¿Realmente era digno de esa compañía en medio de su propia ruina? La duda abrió una pequeña fisura en su escudo dorado. Al instante, los espejismos se abalanzaron sobre él, tomando forma de personas queridas.
susurrándole al oído que el Altísimo lo había abandonado en el campo de batalla de su propia alma. El entorno comenzó a disolverse. El valle se convirtió en un salón de espejos infinitos donde cada reflejo mostraba una versión diferente de su fracaso. El hombre cayó de rodillas. El peso de su historia personal era inmenso, una montaña de arrepentimientos que amenazaba con aplastarlo. El enemigo, oculto en el centro de aquel salón de espejos, se regocijaba. Había logrado lo que los dragones y las plagas no pudieron, hacer que el habitante del refugio se sintiera solo dentro de su propia fortaleza. Justo cuando el último espejo estaba a punto de cerrarse sobre él, dejando su espíritu atrapado en una jaula de remordimientos, el hombre notó algo peculiar en el reflejo más oscuro frente a él. No había una sombra, sino una mano extendida. No era la mano del enemigo, sino su propia mano, pero marcada con una cicatriz de luz que nunca antes había visto. Era la señal de que, incluso en su angustia, él nunca había estado realmente solo. Al alargar sus dedos para tocar aquel reflejo, una onda expansiva de perdón y verdad sacudió todo el salón de espejos, dejando al descubierto que el cazador no era alguien externo, sino una proyección de sus propios temores, ahora enfrentados cara a cara. Al tocar la mano del reflejo, los espejos no se rompieron. Se disolvieron en luz líquida, fluyendo hacia el interior del hombre como si estuvieran devolviéndole fragmentos de su alma que habían sido robados. El cazador, ahora despojado de su camuflaje, quedó expuesto en el centro. Ya no era un monstruo con garras ni un dragón ancestral, sino una figura de sombras estáticas, pequeña y patética, que intentaba desesperadamente recuperar su forma imponente. El hombre se puso de pie, y esta vez su presencia dominaba el espacio. La angustia que antes lo oprimía se había transformado en una claridad absoluta. Había entendido la verdad. La protección no era un muro contra el mundo, sino una comunión indestructible que operaba incluso en el centro del dolor. Lo libraré y le glorificaré, susurró el hombre, y la frase ya no fue un ruego, sino un decreto. La figura de sombra, al escuchar el decreto, comenzó a desmoronarse. Su desesperación era palpable, pues se daba cuenta de que ya no tenía poder sobre alguien que había reclamado su identidad. Pero el enemigo, en un acto final de vileza, abrió una brecha en la base del salón, liberando una marea de olvido. Si el hombre no podía ser vencido por el miedo o el remordimiento, sería vencido por la pérdida de la memoria, por la borradura de su propio propósito. El suelo comenzó a desvanecerse bajo sus pies. Los recuerdos de su camino, las palabras que le habían dado fuerza, empezaron a volverse borrosos, como letras bajo la lluvia. El hombre sintió que su nombre, su historia y su razón de ser se disolvían en la marea gris del olvido. Se aferró a un último pensamiento, el único ancla que le quedaba en medio de la tormenta de amnesia, la promesa del largo camino. Sabía que, si perdía este último hilo, no quedaría nada de él. Y justo en el instante en que el último rastro de su identidad estaba a punto de ser absorbido por la nada, una voz, esta vez clara como una campana de cristal, resonó desde el horizonte, prometiendo no solo el presente, sino un futuro que trascendía toda medida. La voz de campana de cristal no solo penetró la marea de olvido, la congeló. El gris turbulento del olvido se detuvo en seco, suspendido en el aire como si el tiempo mismo se hubiera negado a seguir avanzando. La promesa resonó en el vacío, rellenando los espacios que el hombre estaba a punto de perder. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No era una vida medida en días, sino una expansión del ser. El hombre sintió como su conciencia se estiraba, pasando de ser un punto en el tiempo a un río que fluía hacia la eternidad. La amnesia se retiró como una marea ante la luna llena, y con ella los recuerdos volvieron con una nitidez dolorosamente hermosa, pero ahora desprovistos de su peso antiguo. Él ya no era el mismo que había entrado al refugio, era alguien que había sido saciado. La figura de sombra, ya casi disuelta, intentó un último manotazo de desesperación hacia el horizonte, como si pudiera evitar que el hombre viera la salvación que se desplegaba ante él. Pero el hombre simplemente caminó sobre la marea de olvido petrificado, que ahora bajo sus pies se sentía como suelo firme, inquebrantable. A medida que avanzaba, el cielo rojo sangre comenzó a aclararse, revelando un horizonte que no conocía fronteras. Allí, en la distancia, no había castillos ni murallas, sino una luz que latía como un corazón. Era la salvación, no como un concepto, sino como una presencia viva que venía a su encuentro. Sin embargo, al llegar al borde de su realidad actual, el hombre se detuvo. Había un último puente que cruzar, un abismo final que separaba su comprensión mortal de lo que estaba a punto de presenciar.
Y en medio de ese abismo, algo esperaba. No era un enemigo, sino un espejo invertido, una versión de sí mismo que aún no se había atrevido a soltar la última parte de su ego, la última pretensión de que él, por sí solo, había ganado la batalla. El espejo invertido se alzaba ante él, una silueta que reflejaba todas sus ambiciones pasadas. Era la sombra del yo que creía que su propia fuerza había sido la que sostuvo el escudo, la parte de su espíritu que aún deseaba el crédito por la victoria sobre el dragón y el león. Mientras el hombre se acercaba al puente, esa figura le bloqueó el paso, susurrando con una voz cargada de orgullo. Has vencido tú. Has sobrevivido por tu propia voluntad. Tú eres el arquitecto de este refugio. El hombre sintió una tentación inmensa. Era la trampa final del ego, el último lazo que el enemigo había dejado atrás. Si aceptaba ese reconocimiento, el puente se desmoronaría bajo sus pies y caería en una prisión de vanidad de la que jamás saldría. El puente comenzó a temblar, sintiendo la carga de aquella arrogancia que amenazaba con inclinar la balanza hacia la autodestrucción. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación, repitió el hombre, pero esta vez con una humildad absoluta. Se quitó de la mente cualquier idea de mérito propio. Al hacerlo, el reflejo arrogante frente a comenzó a perder nitidez, transformándose en una columna de humo que se dispersó con el viento. El puente se estabilizó de inmediato, hecho de una luz tan clara que permitía ver el flujo del tiempo debajo de él. El hombre dio un paso al frente, pero al llegar a la mitad del camino, el cielo se detuvo. Las estrellas, que antes eran puntos distantes, comenzaron a descender hacia él, no como meteoritos, sino como una lluvia de bendiciones que envolvieron el puente en un fulgor cegador. La salvación ya no estaba a lo lejos, la sentía vibrando bajo sus pies. Pero al mirar al final del puente, vio que el camino no terminaba en una puerta, sino en un vasto jardín donde cada hoja, cada gota de rocío y cada ráfaga de aire cantaba una nota de la sinfonía de la creación. Y allí, en el centro, algo aguardaba. Una presencia que no era una visión, sino la misma esencia de la paz eterna, preparándose para el encuentro definitivo que cambiaría su existencia para siempre. Al cruzar el último tramo del puente, el aire mismo cambió de naturaleza. Ya no era oxígeno, sino una esencia pura de vida que renovaba cada átomo de su ser. El jardín ante él no era un lugar físico, sino la materialización de la victoria sobre la muerte y el miedo. Aquí, el tiempo no transcurría hacia el final, sino que se expandía hacia el infinito. El hombre se arrodilló, no por cansancio, sino por reverencia. El suelo bajo sus pies, cubierto de un césped que brillaba con una luz interna, se sentía como un retorno a casa. Las heridas de la batalla, las cicatrices invisibles de las flechas y las sombras, se desvanecían al contacto con la atmósfera de aquel lugar. La paz no era un sentimiento, era un estado sólido que rodeaba todo lo que existía. En el centro del jardín, una fuente manaba agua de claridad absoluta, un torrente que reflejaba no lo que el hombre había sido, sino lo que estaba destinado a ser. Cada gota que saltaba de la fuente contenía el eco de su travesía, el refugio, la batalla, el lazo del cazador y, finalmente, la rendición total de su propio ego. Todo aquello se disolvía en la fuente, transformándose en una melodía que elevaba su espíritu hacia niveles que jamás había imaginado. Sin embargo, el hombre comprendió que este lugar no era el destino final, sino el umbral de una revelación aún más grande. Frente a él, el camino se abría hacia un horizonte donde la luz del Altísimo se fusionaba con el tejido mismo de la existencia. Era la salvación en su forma más pura. Pero, justo cuando extendía la mano para tocar el agua de la fuente y sellar el ciclo de su peregrinaje, una última pregunta surgió desde el silencio de su corazón. ¿Qué queda de un hombre cuando su propia vida se ha convertido en una extensión de la voluntad divina? El jardín empezó a vibrar, las flores a deshojarse en estelas de luz, y un portal se abrió ante él, no hacia el mundo del que vino, sino hacia un estado de conciencia donde ya no había separación entre el habitante y el refugio. Estaba listo para el último paso, la página definitiva que cerraría el círculo de la promesa. El último paso fue el más sencillo y, a la vez, el más profundo. Al cruzar el portal, el hombre dejó atrás la última vestidura de su antigua identidad, aquella que necesitaba luchar, protegerse o buscar refugio, porque comprendió que él mismo se había convertido en el albergue de la paz que tanto buscó. El habitante y el abrigo ya no eran dos, eran una sola realidad, indivisible y eterna. El jardín se desvaneció, no para desaparecer, sino para integrarse en todo lo que le rodeaba. Ya no había un dentro o un fuera. El cielo, la tierra,
Las estrellas y el abismo que alguna vez fue el hogar de sus miedos, ahora vibraban al unísono con la misma frecuencia que latía en su corazón. El Salmo 91 ya no era un conjunto de versos que recitaba para protegerse, era la partitura sobre la cual se escribía su nueva existencia. Desde la profundidad del silencio infinito, la voz del Altísimo no sonó como un comando externo, sino como un pensamiento propio, la culminación de toda la travesía. Porque has puesto en mí tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás, y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida, y te mostraré mi salvación. El hombre levantó la mirada y, por primera vez, no vio el valle, ni las sombras, ni el campo de batalla. Vio una luz que le envolvía todo, un resplandor que no proyectaba sombra alguna. La victoria no había sido derrotar al mal, sino descubrir que el mal nunca pudo tocar la esencia de lo que había sido llamado a ser. La batalla había terminado, pero el viaje en la luz de la salvación apenas comenzaba. El hombre, ahora plenamente despierto, comprendió que el Salmo no era una promesa para el futuro, sino un presente eterno. Se fundió con la luz, y en ese destello final, el valle, la angustia y la muerte quedaron atrás, transformados en polvo de estrellas. Solo quedó la paz, la presencia y la salvación, en un círculo que se cerraba con la perfección de lo absoluto.